Mi nombre es Manuel Murillo Cruz. El tema es desarrollar leyes de los radicales. La operación con radicales es un procedimiento contrario a la operación del manejo de los exponentes. Sabemos que el exponente nos indica el número de veces que se repite por sí mismo un número o un término de una expresión algebraica. Por ejemplo, 2 al cubo. El exponente 3 nos representa que la base 2 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. Esto es 2 por 2 y por 2. Nos da un valor de 8. Ahora bien, en la operación de radicales, aquí buscamos qué número multiplicado por sí mismo 3 veces nos va a dar el valor de 8. O sea, qué número multiplicado 3 veces me va a dar el valor de 8. Para esto le sacamos raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8. Esto significa buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé el valor del radicando, que es 8. En este caso el número es 2. Ya sabemos que es 2, porque es 2 por 2 y por 2. El 2 multiplicado 3 veces me da el valor de 8. Ahora, si fuera raíz quinta de 32, esto significa buscar un número que multiplicado por sí mismo 5 veces me dé 32. En este caso el número pues también es 2. ¿Por qué es 2? Porque 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Y por 2 me da 32. Esta es la raíz de 32. Entonces es una operación contraria a lo que es el manejo de los exponentes. Vamos a ver ahora lo que son los elementos de un radical. Los elementos de un radical son lo que es el signo de radical, lo que es el radicando, es la parte que va dentro del radical, el radicando. Y fuera del radical va colocado lo que es el índice del radical. Índice del radical. Y tenemos aquí lo que es el resultado o la raíz. Esos son los elementos de un radical. Entonces, el radicando es el número o término o expresión algebraica a la que se le va a extraer la raíz. El índice nos va a representar el número de veces que debe multiplicarse un número, ¿verdad?, para que me dé el valor del radicando. Y el resultado o raíz pues es el número que multiplicado por sí mismo, ¿verdad?, el número de veces igual al índice me va a dar el valor del radicando. La raíz el índice más pequeño de un radical es 2. Es 2. Y por ser más pequeño, en este caso, pues no se pone ese 2. Aunque debemos de considerar que aquí hay un 2, porque es raíz cuadrada, es la raíz más pequeña. Si fuera raíz cúbica, pues llevaría aquí el 3 de raíz cúbica y así, etc. Debemos de considerar que cuando el índice es par, el resultado tendrá doble signo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25, eso me va a dar un valor positivo y uno negativo, que es el valor de 5. ¿Por qué 5? Porque 5 es el número que multiplicado dos veces me da el radicando, que es 25. Además, debemos saber que cuando tenemos un radical par, ya sea 2 o 4 o 6 o 8, un radical par, un radicando negativo me da un valor no real, me da un valor imaginario. ¿Sí? Pero en cambio, si fuera un índice impar, aquí sí me da un valor real negativo. Por ejemplo, si fuera raíz cúbica de menos 8, esto me da un valor de
valor de ¿cuánto? De menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque menos 2 por menos 2, 4. Y por menos 2 me da menos 8. Entonces, raíces impares en radicando negativos, sí me da un número real negativo. Ahora bien, una propiedad de los radicales consiste en que todo radical se convierte, por ejemplo aquí, radical de un radicando elevado a la n, esto es igual a la base a la n entre m. Sabemos que una potencia es la base con su exponente. Por ejemplo, x cuarta es una potencia. Es una potencia con exponente real. Es una potencia también con exponente en forma de fracción. Entonces, decimos que todo radical equivale o se puede representar como una potencia con exponente en forma de fracción. O viceversa. Toda cantidad con exponente fraccionario representa o equivale a un radical. A un radical en donde estaría aquí lo que es el radicando elevado al exponente n y con su índice m. Aquí vamos a conocer lo siguiente. Aquí el numerador del exponente fraccionario va a representar siempre al exponente del radicando. Y el denominador va a representar al índice del radical. Aquí lo mismo. El denominador equivale al índice del radical. Y el numerador equivale al exponente del radicando. Entonces, con ese concepto podemos hacer la conversión de una forma a la otra. Por ejemplo, quiero convertir x a la 3/5, quiero convertirlo a la forma radical. Sabemos entonces que toda potencia con exponente en forma de fracción equivale a un radical, en donde sabemos que el denominador va a tener el valor del índice del radical, y el resto de la expresión es lo que me va a formar lo que es el radicando. También, si tenemos, por ejemplo, la raíz cúbica de x cuarta, lo quiero convertir a una expresión exponencial en forma de potencia con exponente fraccionario. Dijimos entonces que el numerador de la potencia va a ser el índice, va a ser el exponente del radicando. Y como denominador tendremos lo que es el índice del radical. Otra forma de verlo o de resolverlo sería lo siguiente. Dejamos el radicando tal y como está junto con su exponente. El radicando junto con todo su exponente. Lo que le agregamos a esto va a ser únicamente ¿quién? Al índice del radical. ¿En dónde? Como denominador. Y tenemos lo mismo, ¿verdad? Aplicando lo que es la propiedad de que todo radical equivale o representa a una potencia con un exponente en forma de fracción. Un error que se comete muy frecuente son esos errores. Tengo, por ejemplo, raíz cuadrada de 3 menos 6x quinta. Quiero convertirlo a la forma exponencial. Aquí, para empezar, nos damos cuenta que el radical no tiene ningún número, por lo tanto su índice es 2. El radicando, aquí está el error que muchos cometen. El radicando consideran que el exponente del radicando es 5, pero no es así. El 5 es el exponente únicamente de la x.
El 5 le corresponde a la pura x nada más, pero no a todo el radicando. De hecho, todo el radicando está elevado la potencia 1, al exponente 1, todo el radicando, pero no se pone. Ese 1 no se pone. Toda cantidad elevada al exponente 1 no se pone ese 1. Pero damos por hecho que aquí todo está elevado a la 1. Entonces, al cambiarlo a la forma exponencial, pongo el mismo radicando con su exponente, que ahora sí ponemos ese 1. Ese 1 ahora sí lo ponemos, que no aparecía, ahora sí lo ponemos ese 1, porque el exponente va a ser en forma de fracción. 1 entre el índice del radical, que es 2. Ya queda convertido a forma exponencial. ¿Sí? El error es este, de que el radicando muchos no consideran que está elevado a la 1. ¿Sí? El error es, creen que está elevado al quinto, pero no es así. Es diferente a que fuera así. Raíz cuadrada de 2x a la quinta, así es diferente. Todo el radicando está elevado a la quinta. Por lo tanto, va a ser 2x a la quinta, pongo igual mi radicando y agrego únicamente el índice del radical como denominador, que es 2. Otro error muy común que se comete es cuando tengo, por ejemplo, un coeficiente. Digamos, por ejemplo, 6x a la 3/4. Lo quiero cambiar a la forma radical. El error que se comete es el 6 lo ponen dentro del radical, cuando el 6 no forma parte del exponente fraccionario. ¿Sí? El 6 está multiplicando a la x a la 3/4. Entonces, el 6 sigue multiplicando a lo que resulte de x a la 3/4. ¿Qué es lo que va a resultar? Pues una raíz, porque toda potencia con exponente fraccionario equivale a una raíz. Una raíz en donde el denominador es el índice del radical y el resto lo dejamos igual, lo que es la x cúbica. Este es otro error muy frecuente que se comete, ¿sí? Poner el 6 dentro del radical, cuando el 6 no está afectado por el exponente fraccionario. Bien, otra propiedad de los radicales es cuando tengo, por ejemplo, un radical y su radicando tiene un exponente n y igual al índice del radical. Cuando es un caso de estos, esto equivale a la pura base, sin su exponente. ¿Por qué esto? Porque si esto lo convierto yo a forma exponencial, me quedaría a la n, o sea, el exponente del radicando entre el índice, n entre n. Y esto me queda a la 1, o sea, es la misma a. Esta propiedad se utiliza más que nada para eliminar el radical. Un radical. Por ejemplo, raíz cúbica de x cúbica. Se puede eliminar en forma directa. Siempre que tengo un caso de estos, hago esto. Elimino la raíz cúbica con el cubo del radicando y me queda únicamente la pura x. ¿En base a qué? Porque si esto lo convierto a forma exponencial, me quedaría la x al cubo entre el índice del radical, que es 3 también. Y esto me queda la misma x, es el mismo resultado. Pero esto se complica un poquito cuando el exponente del radicando no es exactamente igual al índice del radical. Por ejemplo, puedo tener yo aquí un caso de raíz cúbica de x sexta. Aquí vemos que no son iguales, pero aquí hacemos una operación aplicando la propiedad de los exponentes. La x sexta yo la puedo convertir a x sexta, la puedo poner yo como x cuadrada al cubo, con el fin de que me quede el radicando elevado a un exponente igual al del índice. ¿Por qué es lo mismo? Porque recordemos que aquí los exponentes se multiplican. 2 por 3, 6. Me queda la x sexta. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo poner también como
Le puedo poner como raíz cúbica de x cuadrada. Me interesa que el cubo esté afuera para poder eliminar la raíz cúbica con el cubo y me quede únicamente x cuadrada. Y así podemos tener otro ejemplo. Raíz cuarta de x octava. Si notan ustedes, ¿verdad? La condición para poder hacer esto, se requiere que el exponente del radicando sea un múltiplo del índice. El 6 es múltiplo de 3, el 8 es múltiplo de 4. Por ese motivo yo puedo poner aquí también como raíz cuarta de x cuadrada y al cuadrado, que es lo mismo que x a la octava, porque 2 por 4 me da x a la octava. Cancelo en la raíz cuarta y el exponente del radicando 4, me queda también aquí x cuadrada. Entonces son procedimientos en los cuales se trata de poner el radicando con un exponente igual al del índice del radical con el fin de poder eliminar los radicales. Ahora, otra propiedad sería esta. Cuando tengo, por ejemplo, cuando tengo diferente, cuando el radicando tiene esta elevado a un índice n y el radicando está a la n. Ahora no son iguales el exponente del radicando y el índice no son iguales. Esto yo lo puedo poner como a raíz a la m y todo elevado a la n. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues el exponente del radicando pasó a estar elevado todo el radical al exponente del radicando. Esa propiedad se utiliza cuando queremos también simplificar un radical. Por ejemplo, raíz cúbica de 27 al cuadrado. Aquí en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Separar, quitar el cuadrado y poner todo el radical elevado al cuadrado. Sería raíz cúbica de 27 y el exponente del radicando, que es 2, lo elevamos todo al cuadrado. Lo sacamos del radicando, lo ponemos afuera. Este 2 lo sacamos de aquí y lo ponemos afuera, elevando esta raíz cúbica 27 al cuadrado. Ya estamos en posibilidad de hacerlo. Sería raíz cúbica. Sabemos que el 27 lo podemos poner también como ¿qué? Como un 3 al cubo. Porque 3 por 3, 9 y por 3 me da 27. 27 es lo mismo que 3 al cubo. ¿Con qué fin hice esto? Para eliminar el radical con el exponente y me queda únicamente lo que es 3 al cuadrado y esto es igual a 9. Esta propiedad, repito, entonces se utiliza más que nada cuando queremos simplificar radicales, eliminar radicales, sacando el exponente del radicando hacia afuera y sacándole la raíz únicamente al que me queda ahí dentro, pero ya sin el exponente. Otra propiedad que se usa también mucho, lo que es el producto de una raíz del producto de varias cantidades. La raíz de un producto de ciertas cantidades. Esto es igual a ¿qué? La raíz la vamos a separar en varias radicales con el mismo índice, raíz de A, pero también multiplicándose por raíz de n de B y por el raíz de n de C. Se parte en 3 radicales multiplicándose, uno para cada cantidad. Esta propiedad también se utiliza cuando queremos simplificar radicales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 9x sexta.
Son dos cantidades que están multiplicándose. Raíz cuadrada. Vamos a separarlas en dos radicales. Un radical para cada cantidad. Raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de x sexta. Raíz cuadrada de 9. Lo podemos poner el 9 como 3 al cuadrado. 3 por 3 me da el 9. Este lo podemos poner como raíz de x cúbica al cuadrado. Tratando de que las cantidades que están dentro del radical queden elevadas al cuadrado. ¿Queden al cuadrado para qué? ¿Con qué fin? Para eliminar el radical con el exponente. Me va a quedar 3 por, elimino el raíz cuadrada con el cuadrado y me queda x cúbica. Entonces el resultado es 3x cúbica. Es 3x cúbica. Aquí aplicamos dos propiedades. La del producto o multiplicación de cantidad dentro de un radical, lo separamos en dos radicales, multiplicándose con el mismo índice, raíz cuadrada. Y aquí lo que hicimos fue, cada cantidad de estas, cada radicando, lo expresamos como otra cantidad elevada a un exponente igual al del índice, para poder eliminar los radicales. Aquí lo mismo, x sexta, x cúbica al cuadrado. Eliminamos el raíz cuadrada con el cuadrado, me queda x cúbica. Esa es la propiedad de la multiplicación combinada con otras propiedades más. Bien. Ahora, ya aplicando esta propiedad, también vemos que otra muy semejante a esta es cuando tengo yo lo que es la división. Ahora no es multiplicación, ahora es división. Una división de dos cantidades dentro de un radical. Una división o una fracción. Radical de una fracción. Hacemos lo mismo que en la multiplicación. Separamos un radical para cada cantidad. Un radical con su exponente n para el radicando a, otro radical con su exponente n también para la otra parte del radicando que es b. De hecho, este radical, esta división, lo partimos en una división de radicales con el mismo exponente. Esta se aplica también cuando tenemos, por ejemplo, raíz cúbica de 64, raíz cuadrada de 64 entre 36. Aquí no me da un valor exacto, pero sí lo puedo yo separar en dos radicales. Raíz cuadrada de 64 entre raíz cuadrada de 36. Esto me da, raíz cuadrada de 64 es 8, entre raíz cuadrada de 36 es 6, 8 sextos. Simplificado, quedaría 4 tercios. Acá la mitad, mitad de 8, 4, mitad de 6, 3, 4 tercios. Es la propiedad de la división de el radical de una fracción. Lo dividimos, lo partimos en dos radicales, uno para cada término, uno para el numerador y otro para el denominador, con el mismo índice. Bien, ahora, esas propiedades vamos a aplicarlas para otros problemas. Por ejemplo, puedo tener yo la raíz cúbica de x a la 19. Raíz cúbica de x a la 19. Voy a simplificar ese radical. Para simplificar, ¿qué es lo que voy a hacer? El radicando, voy a poner una cantidad que quede, cuyo exponente sea múltiplo del índice. Que sea múltiplo del índice. Y los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Son los múltiplos de 3. Ese x a la 19 voy a dividirla o voy a partirla en dos potencias. Dos potencias. En donde una potencia tendrá un exponente que sea un múltiplo de 3. Un múltiplo de 3 que sea el mayor siempre y cuando no rebase al exponente, que es 19. El 21 ya lo rebasa. Entonces, el múltiplo de 3 mayor de 3 va a ser 18. Entonces, una potencia tendrá exponente 18.
Y la otra potencia tendrá el exponente restante para completar los 19. En este caso es 1. Ahí tenemos el exponente 1. 18 más el 1 de esta x me da el exponente 19. Ya con esto, ahora sí ya puedo yo separar en dos radicales. Están multiplicándose. Una raíz cúbica de x a la 18 por la raíz cúbica de x. X a la 18 voy a ponerla como una cantidad elevada al cubo. En este caso sería x a la sexta elevada al cubo. Porque yo sé que los exponentes se multiplican. 6 por 3 me da el exponente 18. Esto lo puedo hacer porque sé que el 18 es múltiplo de 3. Por raíz cúbica de x. Aplico la propiedad de que cuando tengo una potencia con exponente igual al del radical, al índice del radical, elimino el radical con el exponente de la potencia y me queda aquí únicamente x sexta por raíz cúbica de x. Ya queda simplificado. Debemos tomar en cuenta lo siguiente. Un radical queda completamente simplificado cuando el exponente del radicando es menor que el índice del radical. Ya no se puede simplificar más. Cuando es menor, el exponente del radicando es menor con respecto al índice del radical. Bien, otro ejemplo para aplicar estas propiedades es cuando tenemos, por ejemplo, raíz cuarta de 2 a la séptima, por ejemplo. El 2 a la séptima voy a descomponerlo en dos cantidades. Dos cantidades de tal manera que una de ellas tenga un exponente múltiplo del índice. ¿Cuáles son los múltiplos del índice de 4? Son 4, 8, 12, 16. Escogemos el múltiplo mayor y que no rebase al exponente 7. En este caso, 8 ya rebasa al exponente 7. Entonces, el múltiplo mayor es 4. Entonces, una cantidad, un radicando, una potencia va a ser igual a la cuarta. Y la otra cantidad tendrá el exponente 3, para que sumado 4 más 3 me dé 7. Porque sabemos que al multiplicar dos cantidades con la misma base, los exponentes se suman. Ya con esta operación, ahora sí ya podemos separar en dos radicales. Sería raíz cuarta de 2 a la cuarta por raíz cuarta de 2 al cubo. Esto aquí ya lo tenemos directamente. Podemos eliminar el radical porque tiene el mismo índice que el exponente del radicando. Me queda un 2 nada más. Un 2 por, ya el exponente del radicando es menor que el índice radical. Ya no podemos simplificarlo más. Entonces sería por la raíz cuarta de 2 al cubo. Ya tengo simplificado mi raíz cuarta de 2 a la séptima. Queda esto, ya reducido. Otro ejemplo más para aplicar estas propiedades que acabamos de ver sería, por ejemplo, este. Raíz cúbica de 27 x novena entre 64 y cúbica. Vemos que tenemos un radical y dentro del radical tenemos un radicando en forma de fracción. Y a la vez encontramos que tenemos en el numerador cantidades multiplicándose, tanto arriba como en el numerador, están multiplicando las cantidades. Aquí aplicamos pues las dos propiedades anteriores, que es, voy a dividir en dos radicales, uno para cada cantidad. Una raíz cúbica para 27 x a la 9. Otra raíz cúbica para 64 y cúbica. Esta radical grande lo partí en dos radicales, uno para cada cantidad, uno para el numerador y otro para el denominador, con su mismo índice. Ahora, aquí tengo una multiplicación.
Y aquí también una multiplicación de cantidades. Aplico la otra propiedad. ¿Cuál es? De que cuando tengo una multiplicación dentro de un radical, lo voy a separar en dos radicales multiplicándose. Raíz cúbica de 27 por raíz cúbica de x a la 9. Aquí también separo en dos radicales. Raíz cúbica de 64 por raíz cúbica de y cúbica. Resuelvo cada uno de esos radicales. Raíz cúbica de 27. Ya dijimos que raíz cúbica de 27 es 3. Es 3, porque 27 es 3 al cubo. 3 al cubo. Elimino el radical con el 3, me queda únicamente el 3. Además, porque el 3 multiplicado 3 veces por sí mismo me da 27. 3 por raíz cúbica de x a la 9. La x a la 9 la puedo poner como que el 9 es múltiplo de 3. La puedo poner como x cúbica al cubo. Y aquí abajo, raíz cúbica de 64, lo puedo poner también como raíz cúbica de 4. Vamos a poner de este lado porque aquí ya vamos a hacer espacio. O así lo pongo esta parte de acá. Va a quedar, dijimos que va a quedar 3 por raíz cúbica de x cúbica al cubo entre lo que es raíz cúbica, el 64. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 64? Lo puedo poner para hacer el 4. 4 por 4, 16. Y por 4 me da 64. Lo puedo poner como 4 al cubo por la raíz cúbica de y cúbica. Aquí elimino el radical con el exponente del radicando, me va a quedar únicamente la pura y, porque son iguales las cantidades. Entonces me queda aquí ya, por último, aquí elimino el radical con el exponente del radicando, va a quedar 3 x cúbica entre, elimino el radical con el exponente del radicando, me queda 4y. Eso sería mi resultado ya después de aplicar las propiedades que acabamos de ver, tanto de la multiplicación y como la división que hay dentro de un radical. Y la propiedad de que cuando tenemos el mismo exponente del radicando es igual que el índice, eliminamos radicales. Bien. Otra propiedad de los radicales es el procedimiento inverso, contrario. Cuando tengo, por ejemplo, raíz de A por raíz de B por raíz de C a un índice n, Esto es igual a un radical n y los radicandos de cada radical los colocamos dentro de un solo radical, también multiplicándose, conservando el mismo índice radical. Esta propiedad se aplica cuando tenemos, por ejemplo, raíz quinta de 2x por raíz quinta de 4xy, por ejemplo, así. La condición es que los índices deben ser el mismo índice, para poner las tres cantidades dentro de un solo radical con el mismo índice. Aquí en este caso va a ser igual a ¿qué? Pongo un solo radical a la quinta y multiplico lo que son los radicandos. 2x por 4xy. Esto es igual a raíz quinta, multiplico, aquí aplico la ley de los radicales, de los exponentes, perdón. Multiplico primero coeficientes, 2 por 4, 8, x por x, x cuadrada y y. Así queda ya hecha la multiplicación de estas cantidades, estos dos radicales. Me queda eso que está ahí. Bien. Otra propiedad de los radicales es cuando tengo una raíz dentro de una raíz. Sería esto. Raíz a la m y raíz a la n de a. Una raíz dentro de otra raíz. Esto a que es igual a una sola raíz
cuyo radicando va a ser el mismo, pero su índice va a ser la multiplicación de los dos índices de los radicales. Un ejemplo, raíz cuarta y raíz cúbica de x. Un radical dentro de otro radical. ¿A qué es igual esto? A un solo radical, donde el nuevo índice va a ser la multiplicación de los índices. 4 por 3, 12. 12, raíz cuadrada, raíz doceava de x. Esa es la propiedad cuando tenemos un radical dentro de un radical, o raíz de una raíz. Esta propiedad, ¿en qué se aplica? Se aplica también para simplificar radicales. Por ejemplo, yo tengo una raíz cúbica, aquí tengo una raíz cuadrada, por ejemplo, de 27. Yo sé que la raíz cuadrada de 27 no me da un valor exacto, pero yo sé que raíz cúbica de 27 sí me da. Entonces yo aquí puedo intercambiar los radicales. Se puede intercambiar. Yo puedo poner aquí raíz cuadrada y dentro colocar la raíz cúbica. Los puedo intercambiar los índices. ¿Por qué los puedo intercambiar? Porque de todas maneras se van a multiplicar. 3 por 2, 6. 3 por el 2, que es el índice que no tiene índice, es 2. 3 por 2, 6. Y 3 por 2, 6. Y aquí sigo poniendo el mismo 27. Ahora sí ya veo aquí que me queda una raíz cuadrada de raíz cúbica de 27. Ya dijimos cuánto es. Es 3. Es el número que multiplicaba por sí mismo. 3 veces me da 27. 3 por 3, 9 y por 3, 27. Raíz cuadrada de 3. Eso es lo que me queda al final. Por eso es esta propiedad, para buscar simplificar un doble radical. Otra aplicación de esta propiedad es cuando tengo, por ejemplo, un radical con índice muy grande. Por ejemplo, raíz cuadrada de 21, raíz cuadrada de 21 de x, que será, por ejemplo, x sexta. X sexta no. Sería, por ejemplo, de x a la novena, por ejemplo, así. Este radical, yo lo puedo, este índice yo lo puedo poner como un radical de 7 por 3. 21, 7 por 3, con una raíz séptima y una raíz cúbica de x novena. Este índice radical grande lo partí en dos, aplicando esa propiedad, que estos dos índices se pueden multiplicar y me da el mismo radical 21. La x a la novena sigue quedando x a la novena. Entonces aquí me queda raíz séptima, x cúbica de x novena. ¿Y qué hago aquí con esto? Raíz cúbica. La x novena la puedo poner como ¿qué? Como x cúbica al cubo. Es lo mismo. 3 por 3 me da la x novena. Entonces elimino el radical, la raíz cúbica con el cubo, me va a quedar raíz séptima de x cúbica. Ya queda simplificada este radical con índice muy grande, uno más chico, y el radicando, exponente grande, un exponente más chico. Pues es todo por mi parte. Espero les haya gustado y les pido que se suscriban para que sigan viendo los siguientes videos. Muchas gracias.